Antonio, contanos cómo empezó Teatro Abierto. Sí, a mí se me hace como difícil de separar la iniciación de Teatro Abierto con la creación de la sala donde se gestó el fenómeno, que es la sala del Teatro del Picadero. Es obvio, pero hace falta decirlo, en los años de la dictadura, 1980, el terror se había apoderado del país y eso se reflejaba claramente en la cartelera teatral del país, y por lo menos de Buenos Aires, que es donde yo vivía en ese momento. La consecuencia más notoria del terror es la autocensura, digamos. Esa es la mayor eficacia, la censura no explicitada, no fundamentada, no codificada, hace que nadie sepa exactamente cuál es la palabra que se puede decir, cuál es la baldosa que se puede pisar, cuál es la puerta que se puede entreabrir sin correr el riesgo de que algo estalle, ¿no? Y eso aparece en la cartelera. En general, los teatristas se refugiaban en los clásicos, que siempre son una buena manera de decir algo, que con la excusa de estar situado en otra época permite disimular un poco lo que se está diciendo. Aparecían en las producciones como, qué sé yo, no sé, Visita, por ejemplo, de Ricardo Monti, que era una obra en esos momentos además profundamente hermética, y había que decodificar de qué estaba hablando Ricardo Monti con esa obra, y había algunas otras producciones así, y las que eran más atrevidas corrían el riesgo de correr en muchas obras, como la de Tato Pavlovsky, como la de muchos otros que fueron prohibidas, teatros clausurados, amenazas de bomba. Y en esas circunstancias, hoy Jorge Dubati, en esa charla tan esclarecedora que nos dio, hablaba del teatro de la resistencia, que es una característica, por otra parte, del teatro independiente. En general, el teatro independiente ha sido, con diversos matices, un teatro de resistencia. El teatro de resistencia es un teatro de minorías que intentan decir lo que quieren decir, como pueden decirlo, en contra de una mayoría que no se atreve, que se calla, o que se conforma, o que es cómplice, tanto de las variables, ¿no? En esas circunstancias, yo tenía un grupo de actores jóvenes que necesitaban, junto conmigo, producir un fenómeno teatral que expresara de alguna manera lo que nos pasaba frente a ello. Era un grupo de 18 o 20 actores jóvenes. Inventamos un espectáculo que se escudaba en el principio anecdótico de un cuento de Edgar Allan Poe, La muerte de la máscara roja, a través de la cual, de ese espectáculo, intentábamos decir un poco lo que nos pasaba, lo que opinábamos con respecto al fenómeno del riesgo del afuera, del aislarse. En última instancia, lo que intentaba la dictadura, que cada casa fuese una especie de castillo cerrado que se aislara del mundo, que cada uno se aislara del otro. Habían conseguido aislarnos, habían conseguido separarnos, desunirnos, convertirnos en desconfiados, en temerosos. Y entonces creé un espectáculo que se llamaba La otra versión del Jardín de las Delicias, tomado esto del nombre del cuadro del Bosco, que me parecía también fascinante y alucinante para esa experiencia. Y entonces produjimos lo que después de muchos años se llamó teatro de imagen, un teatro con muy poco texto. El espectáculo tenía a lo sumo 2 páginas de texto, tomaba alguna frase de Ezequiel Martínez Estrada que nos servía para esa frase, que eran 2 renglones, se fuese construyendo un diálogo que, a través de la conducta de los personajes, empezaba siendo un diálogo amable y terminaba siendo un interrogatorio salvaje. Y el espectáculo era un espectáculo no convencional, atípico, y aspirábamos a tener también un espacio no convencional. No imaginábamos
ese producto artístico en un escenario convencional, con platea con escenario. Entonces empezamos a buscar un lugar que se pareciera a un galpón y efectivamente encontramos un lugar precioso, maravilloso en Buenos Aires, y ahí se construyó lo que finalmente fue el Teatro del Picadero, cuyo objetivo era hacer ese teatro, ese espectáculo, y ponerlo al servicio de espectáculos que tuviesen esa intención, provocadora, y que sirviera como posibilidad de opinar y opinarse en relación a lo que estábamos viviendo. El Teatro del Picadero fue una experiencia que tuvo la suficiente dosis de inconsciencia y de vocación suicida, que yo creo sinceramente y sin ninguna connotación, que es lo que no se puede evitar cuando se intenta algo diferente, ¿no? Digo, toda cosa que intente movilizar tiene que tener algún aspecto de inconsciencia y tiene que ser de alguna manera suicida, ¿no? El que intenta cuidarse mucho difícilmente mueva nada, y hay momentos y circunstancias, hay coincidencias entre personas que de pronto producen la capacidad o la posibilidad de hacer eso que a lo mejor no se hubiese hecho solo, aislado o en otro momento. Y entonces por eso el Teatro del Picadero se inauguró con una semana de actividades que mucha gente no pudo entender, que me decía que era una locura, porque empezamos con un recital del Cuarteto Supay que estaba prohibido, con un recital de Marina Ross que estaba prohibida, con un espectáculo unipersonal de Walter Santana que estaba prohibido, con una charla de Pepe Soriano que estaba prohibido, con una charla conjunta de Luis Brandoni e Inda Ledesma que estaban prohibidos, y así fue la inauguración del Teatro del Picadero. Inmediatamente después se estrenó el espectáculo nuestro y al mes se estrenó una versión de Los Siete Locos que dirigió Rubén Correa, que también era un disparate hacer Roberto a Los Siete Locos en ese momento en el país. Bueno, como producto de ese disparate empezó a aparecer un montón de gente que intentaba tener ese espacio para hacer un teatro que no se podía hacer en otras salas, que no estuviesen dispuestas a correr los riesgos, los llamados telefónicos constantes. Si hoy canta Marina Ross le metemos una bomba, bueno, esto fue frecuente, fue normal, lo hemos tomado con calma, y así el Teatro del Picadero se convirtió en un lugar referencial en Buenos Aires, un lugar que mucha gente quiso tener para decir aquello que no se podía decir en otro lugar. En ese momento se produjeron dos hechos que fueron detonantes importantes. Empezaba la temporada y el Teatro San Martín anunciaba la programación del año. El director del teatro, que iba a estar en una conferencia de prensa, anuncia la programación del año, y algún periodista le hace notar que no había autores argentinos en la programación de San Martín, le pregunta por qué, y que iba a estar, no tenía respuestas que pudieran ser dadas, y dijo, bueno, no hay autores argentinos. Y el segundo acontecimiento que se produjo el mismo año fue que se eliminó en la formación teatral de lo que en ese momento era la Escuela Nacional de Arte Dramático, se eliminó la materia Teatro Argentino Contemporáneo, creo que se llamaba así la materia, ¿no, Jorge? Sí, ¿no? Así se llamaba la materia. Bueno, eso motivó que algunos autores se reunieran. En ese momento eran pocos autores, 4 o 5. El gestor de esa idea fue Chacho Dragún. Eran 4 o 5 autores y un día me vino a ver a mi Chacho Dragún para decirme que, bueno, que se estaban reuniendo algunos autores que pensaban ser 7 autores, que tenían la idea de hacer un ciclo de teatro de 7 obras teatrales, una por cada día de la semana,
para hacer funciones al mediodía y querían saber si se podía hacer el Teatro del Picadero. Le dije que sí, que por supuesto. Me dijo, mirá que somos todos prohibidos. Le dije, sí, lo sé, claro, pero sí, puede ser. Y la segunda pregunta era si a mí me interesaba dirigir alguna de esas obras que todavía no estaba escrita. También le dije que sí. Entonces me dijo, bueno, entonces vení el martes, que nos reunimos en Argentores, teníamos una confitería Argentores. Y ahí fui, era Chacho Dragón, creo que estaba Somigliana, estaba Elio Galípoli, estaba Máximo Soto, y creo que nada más en esos momentos, solamente ellos. Y ahí empezamos a conversar acerca de cómo podía ser este ciclo y a quiénes más se podía convocar. Yo me acuerdo que propuse convocar a Rubens Correa y a Pepe Bove como directores. Se sumaron y nos reuníamos todos los martes en la confitería para ver qué forma le dábamos a esto. En principio la idea de ellos era escribir sobre los 7 pecados capitales, cada uno escribiría una obra en los 7 días y así iba a ser el ciclo. De golpe, entre los que empezamos a llamar, empezaron a aparecer autores y ya no eran 7, sino que eran 8 o 9, y entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Y nos íbamos reuniendo todos los martes y finalmente era una pequeña multitud, como de 20 o 30 personas entre autores y directores, que intentábamos dar reformas hasta que finalmente surgió, deliberando entre todos, la idea de hacer espectáculos diarios de 3 obras breves de 20 minutos cada una, con lo cual se harían 21 obras en los 7 días. Este proceso de creación de las modalidades, de los mecanismos, mucha deliberación, mucha discusión intensa, ardua y honrada, discusión acerca de quién llamamos, a quién conviene, a quién no conviene, quién debe, quién no debe, quién puede, quién no puede. Gente a la que se llamó y no tuvo tiempo, gente a la que se llamó y no se la encontró, lo cual está bien, pero es así la historia. Y finalmente, después de yo creo no menos de 2 meses de deliberaciones, se llegó a esta forma y a este nombre. Se va a llamar Teatro Abierto y va a tener esta estructura: 3 obras por día, 21 obras en el mes, en la semana. Esto que hay un documental que se llama País Cerrado, Teatro Abierto, que documenta esta experiencia, y se hace reportajes a muchas gentes. Y a mí me ha causado gracia cuando lo vi tardíamente, cuando en un momento a Gorostiza le preguntan cómo fue Gorostiza, dice, no, un día Dragón vino y dijo que queríamos, si podríamos escribir sobre el erotismo, no nos interesó, y otro día vino y dijo, vamos a hacer 21 obras, y dije, bueno, eso es interesante, y se comió en esa narración 3 meses de deliberaciones, de definiciones políticas, estéticas, filosóficas, éticas. Bueno, una particularidad de toda esta gestión fue que todos íbamos teniendo mucha claridad, primero de qué significaba llamar gente, ¿no? Digo, había que llamar a gente que pudiese estar codo con codo, con la que se pudiese confiar, en la que uno pudiese apoyarse, gente que estuviese dispuesta a seguir dando los pasos que se iba viendo que había que dar. Y todos fuimos teniendo cierta claridad de que teníamos que ser muy honrados en el vínculo, que no podíamos gestar esa experiencia como se gesta cualquier otro proyecto donde están en juego la suerte de un espectáculo. Había otras cosas puestas en juego y todos teníamos conciencia de eso, ¿no? Entonces nos cuidábamos mucho de hacer todo lo necesario para ponernos de acuerdo y evitar que las disidencias se convirtieran en disputas
siempre hubo un punto en el cual alguien tenía la conciencia de que si insistía con lo que estaba diciendo, eso iba a ser un problema y ese problema había que evitar. Y entonces evitaba insistir y adhería a lo que la mayoría estaba diciendo. Y así se llegó a que sobre el final de la experiencia, donde ya estaban formados los elencos, éramos más de 200 personas, entre actores, directores, dramaturgos, escenógrafos, maquinistas, vestuaristas, iluminadores, etcétera, etcétera, nunca hizo falta hacer una votación. Ya las reuniones no se hacían más en la confitería, se hacían en el teatro de Argentores, y eran reuniones multitudinarias y muy acaloradas, se discutía mucho, cada detalle se discutía. Se había formado una comisión que resumiera y convirtiera en hechos las cosas que se resolvían en la asamblea, y por ejemplo yo propuse y se aceptó que la comisión no fuese una comisión directiva, sino que fuese una comisión ejecutiva, es decir, tenía que ejecutar aquello que resolvía la asamblea, pero la comisión no podía decidir, la comisión tenía como función ejecutar aquello que había decidido la asamblea. Y en la asamblea era realmente conmovedor ver como alguien que defendía apasionadamente una postura frente a algo que había que resolver, y después de 1 hora y media, 2 horas de discusión, cuando se daba cuenta que esa insistencia era peligrosa, decía: está bien, retiro mi moción y hacemos lo otro, y se ponía al servicio para integrar la comisión ejecutora que hiciera eso que él no había votado, ¿no? Entonces, teatro abierto. Yo estoy haciendo un espectáculo que se llama El miedo en tiempo de lluvia, y en el programa decimos que, hablando del miedo, que el miedo es un sentimiento espantoso que saca lo peor del ser humano, ¿no? Y teatro abierto tuvo la extraña, la maravillosa, la milagrosa condición de haber sacado lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso no nos convirtió en nada, seguimos siendo personas egoístas, muchas veces mezquinas, muchas veces competitivas, pero era muy extraño. Llegábamos ahí y parecía que nos habíamos bañado a la entrada, de golpe éramos capaces de ser generosos, de resignar posiciones personales, conveniencias, y se cometieron estupideces, pero fueron menores, en última instancia no impidieron nunca que teatro abierto se llevara a cabo. Y todo fue motivo de acuerdos, cómo se formaba la dupla actor y director. Una de las cosas, por ejemplo, que se convino fue que los elencos y los directores y los autores tenían que ser gente con mucho prestigio, gente nueva, y los actores con mucha experiencia tenían que compartir los espectáculos, los elencos con alumnos de teatro, con actores nuevos y sin cartel, sin ser figuras. Y todos cumplieron puntillosamente eso, y había que resolver, bueno, cómo se hace entonces para ver quién dirige cada obra, y entonces se inventó un sistema que era, bueno, hagamos una comisión que se dedica a formar dupla, autor-director. Entonces, le pedimos a cada uno de los 21 directores y a cada uno de los 21 autores que cada uno hiciera una lista con por lo menos 5 o 6 nombres con los cuales prefería trabajar. Cada director entregaba una lista que decía: yo quisiera trabajar por lo menos con estos 5 o 6 autores, y cada autor con estos 5 o 6 directores. Y con esa información, esa comisión armó las duplas, y cuando estaba armada la dupla, tal director va a trabajar con tal autor, se habían elegido mutuamente, algunos en primera instancia, otros en cuarta instancia, en quinta instancia, pero se habían elegido, convenían cuál era el modo de trabajar. Si formaban el elenco y hacían un trabajo colectivo, si el autor se iba a la casa y escribía, si trabajaba junto con el director, y así cada dupla, que fue el germen de cada obra, gestó su modo de trabajo, y cuando la obra estaba escrita, iba el martes a la asamblea y el autor leía la obra ante la asamblea, y la asamblea opinaba sobre la obra, lo cual fue un hecho maravilloso, era milagroso ver que a Carlos Gorostiza poniendo a consideración de la asamblea la obra que acababa de leer, y la asamblea opinando acerca de la obra de Gorostiza, cosa que nunca había ocurrido en la vida de Gorostiza ni de esas 200 personas, ¿no?
Hubo una sola excepción, una de las obras que está en el libro, que se editó en el libro, pero no se llegó a estrenar porque fue entregada muy sobre el último momento, antes de entrar Dejen Salir, que se llamaba la obra Dejen Salir, de Viale, Oscar Viale, que la entregó muy tardíamente y nunca se pudo hacer la obra. Las obras se estrenaron, se puso a la venta un abono. El precio del abono para ver los 7 días de teatro era menor al precio de la entrada de cine, de un día de cine. Por supuesto se agotaron los abonos el día que se pusieron en venta y el día del estreno pasó una cosa realmente milagrosa, ¿no? Antes del estreno ocurrió que, como ya era público que se estaba gestando esta experiencia, que el Teatro del Picadero fue visitado varias veces por gente extraña que pasaba por la puerta, que preguntaba qué era ese cartel, que anunciaba qué significaba eso de teatro abierto, quiénes trabajaban. Las preguntas eran inútiles porque en definitiva Teatro Abierto tenía también un programa y en el programa estaba el nombre de autor, nombre de director, nombre de los actores, los nombres estaban todos puestos ahí, no había ningún secreto, no había mucho que averiguar, pero eran obviamente movimientos intimidatorios, ¿no? De sepan que los estamos mirando, que estamos enterados, que estamos aquí esperando que inauguren. Y bueno, el día de la inauguración, el Teatro del Picadero quedaba en una cortada en la calle Diagonal, que corta en 2 triángulos una manzana que está entre Corrientes, Callao, Lavalle y Riobamba. Esa manzana está cortada y toda esa cuadra es la que se llama la cortada Rauch. El día del estreno, esa cortada se llenó de gente, se cortó el tránsito que quería entrar al teatro. Por supuesto las entradas estaban agotadas. Entró, se cubrió todo el teatro con las entradas vendidas. Hubo gente que quiso seguir entrando y se la dejó entrar sentada en el piso, entre las graderías, en las escaleras. Y lo realmente conmovedor fue que la gente que no entró se quedó en la calle, esperando que terminara la función. Y cuando terminó la función, lo primero conmovedor fue que al terminar cada obra, fuera de ser sinceros, Teatro Abierto fue una experiencia desde el punto de vista del logro artístico muy regular. Hubo cosas muy buenas, hubo cosas menos buenas. Es inevitable, es una experiencia muy numerosa, con gente juntada por razones que no tienen que ver con la elección estética. Y entonces había gente con distintas experiencias. Y pasó eso, que era más o menos esperable, era muy regular la calidad artística del espectáculo. Pero lo conmovedor era que al final de cada una de las obras, el público bramaba como si estuviese viendo el mejor espectáculo que había visto en su vida, y era obvio que el público estaba dando una respuesta política a lo que estaba viendo. La gente agradecía no el hecho artístico, sino el hecho político. Cuando estábamos de golpe dándonos cuenta de que éramos los portavoces de una enorme necesidad de un montón de gente a la que no conocíamos y que estaba esperando que alguien, y nos tocó a nosotros, dijera lo que ellos querían decir. Había obras, por lo que decíamos hoy con respecto a la censura, que eran bastante herméticas y otras que eran bastante más claras, pero la gente, sin preguntarse demasiado, aplaudía, se paraba, gritaba, y cada función era una fiesta profundamente conmovedora. Y cuando el público que ha visto la función salía a la calle, era aplaudido por la gente que estaba en la calle y que no había podido entrar al teatro, ¿no? Bueno, se cumplió la primera semana en que cada día se repetía exactamente el mismo fenómeno, así de conmovedor, cada vez había más gente en la calle. Y el día
6 de agosto, el que en ese momento era mi hijo menor, cumplía años ese día, me hicieron el regalo. A las 2 de la mañana me fueron a llamar a mi casa para decirme que se estaba incendiando el Teatro del Picadero. Bueno, el que fue a avisarme era un taxista que era el marido de una acomodadora del teatro. Nosotros en el Teatro del Picadero, porque era lo que era y porque cumplía la función que cumplía, habíamos formado una especie de grupo de cómplices. Entonces los empleados administrativos, el boletero, la acomodadora, el electricista, el iluminador, eran todos fanáticos de la causa del Teatro del Picadero. Todos corríamos todos los días el mismo riesgo, todos recibíamos la llamada con amenaza de bomba, todos decidíamos si a pesar de la llamada si hacía la función o no, así que estábamos todos en la misma situación. Y este hombre, que era un muchacho joven, que era taxista y cuando podía iba a ayudar al Teatro del Picadero, a colaborar, sin tener nada que ver, porque su mujer era acomodadora y iba a trabajar, estaba trabajando de noche, pasó por ahí, vio lo que pasaba, se acercó, se quiso meter, porque vio que estaban los bomberos y que había fuego. La policía no lo quiso dejar pasar, él dijo que quería ver porque conocía al dueño, entonces lo metieron en un celular, en un coche celular, y lo dejaron dentro del celular hasta que se produjo el estallido y se cayó el techo del teatro, y ahí recién empezó a salir agua de las mangueras de los bomberos que estaban así parados con el coche bomba y la manguera en la mano sin actuar porque no había agua. Cuando se cayó el techo recién ahí salió el agua y fueron los bomberos. Entonces ahí lo dejaron a él irse a su taxi, fue a mi casa a llamarme. Cuando llegué ya era una multitud la que había ahí. Bueno, fue una situación realmente terrible, muy dolorosa, muy traumática. Nos encontrábamos todos los teatristas ahí espantados, yo gritaba como loco. Bueno, me convenció que había que ir a hacer la denuncia policial. La comisaría estaba a pocas cuadras del teatro, estaba a 4 cuadras. Allí fui acompañado por 2 personas, por la que era mi socia, Guadalupe Noble, que fue la que realmente puso el dinero para hacer el Teatro del Picadero. Yo, por supuesto, no era yo el que ponía esa plata. Cuando entré yo a hacer la declaración, me preguntaron dónde estaba el depósito de combustible. Yo dije que no había combustibles en el teatro, que no se usaban combustibles, que había un equipo de aire acondicionado que era a gas. Me preguntó dónde estaban las latas de cera, que no había cera, que no había piso que se ilustrara porque era piso de cemento. Me preguntó por un posible cortocircuito, dije que no había podido haber un cortocircuito porque yo había sido el último en salir de la sala porque había estado ensayando hasta la 1 de la mañana y había cortado la luz, la llave general que estaba en la puerta de entrada del teatro. Es decir, que desde la puerta del teatro para adentro no había luz. Entonces, como yo había sido el último, me dejaron demorado sin decírmelo. Me enteré al día siguiente, a las 3 de la tarde, cuando me dejaron ir, que estaba acusado de haber incendiado el teatro para cobrar el seguro. Acusación que desestimaron cuando a la mañana llamaron por teléfono a la compañía de seguro y se enteraron que el seguro que tenía el teatro era un seguro simbólico que no cubría ni siquiera el costo de 4 lámparas, entonces me tuvieron que dejar. Bueno, a esa misma tarde me dejaron entrar al teatro para ver si, pues estaba prohibida la entrada al teatro porque tenían que hacer peritaje, los bomberos y demás, para ver si había salvado el vestuario, la utilería y las cintas grabadas con los efectos sonoros de teatro abierto. Y efectivamente estaban salvadas porque todo eso se guardaba en un estudio que había en el subsuelo. Entonces, con esa novedad fui a la asamblea que se había hecho a la noche del Teatro La Salle, que había una multitud apoyando al teatro abierto. Ahí aparecí yo con la novedad de que efectivamente estaba el vestuario, estaba la utilería, estaban las grabaciones, con lo cual se decidió que se iba a seguir haciendo teatro abierto en algún otro lugar.
fue llamativo porque en esa situación tan seria y tan grave políticamente del país se ofrecieron como 15 salas, entre ellas Romario ofreció su sala, por ejemplo, ¿no? Y bueno, así fue que se eligió en la asamblea una de esas salas, que fue el Tabarís, una sala que hasta ese momento había sido únicamente para revistas, y en la calle Corrientes, a la semana siguiente, otra vez se llenó la cuadra de la calle Corrientes con gente que agotaba las localidades de Tabarís, y así se terminó de cumplir el plan de 2 meses de funciones de teatro abierto. Cada función volvió a ser una fiesta, esta vez multiplicada varias veces, porque el Teatro del Picadero tenía una capacidad de 300 localidades, y el Tabarís la triplicaba por lo menos. Y fue una experiencia que a mí por lo menos me permitió sacar unas cuantas conclusiones, algunas que me las reservaré porque están en el orden de lo privado, pero yo he hablado pocas veces sobre el Teatro del Picadero y sobre teatro abierto. Hay una cosa que en general es rechazado, que es el de estar puesto en el lugar de víctima y su fruto al lugar de víctima, y digo, no es un mérito mío que hayan incendiado el Teatro del Picadero, el mérito es de los que lo incendiaron, y en su foca de servicio debe estar como argumento para el ascenso seguramente. Digo, no me interesa tener el mérito de que me hayan incendiado un teatro, ¿no? Pero algunas veces me ha tocado hablar sobre este fenómeno entre gente joven, y a veces entre alumnos de escuelas secundarias, y me ha gustado decir que la experiencia de teatro abierto, con todas estas condiciones cuasi milagrosas que yo recuerdo como atípicas, como experiencias que han sacado lo mejor de cada uno de nosotros, que de golpe nos han convertido en seres buenos y valientes, fue una experiencia hecha por personas que no somos ni tan buenos ni tan valientes, que muchos hemos tenido mucho miedo, que hemos pensado muchas veces si tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo, y que muchos fuera del teatro abierto hemos sido competidores, hemos sido capaces de tener enemistades serias, de romper algunos proyectos por desacuerdos. Pero cuando uno tiene por delante un objetivo muy poderoso, que siente de un modo entrañable, que considera verdaderamente irrenunciable, uno de golpe es capaz de cosas que no imaginaba haber sido capaz. Y suelo decirle a la gente joven, si sienten una necesidad de modificar la realidad, no esperen ser héroes ni encontrarse con un grupo de héroes, porque eso no existe. No se nace de bronce. Propónganse la concreción de lo deseado y busquen socios, viendo en cada decisión qué es lo fundamental y qué es lo secundario, para poder tomar las decisiones, no sé si más sabias, porque no sé si ser suicida es sabio, pero en todo caso las más conducentes para el logro del objetivo, ¿no? Y a mí me ha dejado una gran satisfacción sentir que hemos sido capaces, gente con la que después yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, con la que me he peleado por muchas cosas,
una experiencia donde he visto algunas pequeñas tradiciones, como sin embargo, a pesar de todo, todos fuimos capaces de decir, bueno, pero esto hay que hacerlo, y se hace, y dejamos ahí un hito que ha sido de gente común, que ha sido construido por personas de carne y hueso, con miedo, con contradicciones, con fallas, con mezquindades, pero que a la hora de decidir tuvimos la suerte de tener la lucidez de decidir lo más conducente para los grupos. Yo no sé si Teatro Abierto ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Artísticamente me han pasado cosas mejores que Teatro Abierto. A lo mejor desde el punto de vista social, político y humano, que es una cosa que a mí me ha llegado mucho. Y posiblemente también, porque fue eso, las pequeñas decepciones también se convirtieron en grandes decepciones, y las pequeñas traiciones aparecieron como grandes traiciones. Pero en todo caso, digo, los milagros no existen, los milagros los construimos las personas que no somos milagrosas ni milagreras, somos personas, y de golpe, si aparece la necesidad verdaderamente visceral, las cosas van y se hacen. Me parece que una de las cosas que posibilitó esto fue tener ante nosotros un enemigo muy poderoso, muy serio, muy fuerte. Creo que eso nos hizo fuertes a nosotros, que eso fue lo que nos permitió, obligó a ser generosos, nos posibilitó, obligó a ser cuidadosos, y está bueno, y está bueno. Gracias, muchas gracias. Para terminar, el Teatro del Picadero había costado su construcción cerca de $1 millón, que no puse yo como la dije. Pero Guadalupe Noble, que era alumna mía en ese momento, que no tiene nada que ver con Ernestina Herrera de Noble, era hija del primer matrimonio de Roberto Noble, muy peleada con Ernestina y desheredada. Ella heredó mucha plata de su padre, pero no el diario Clarín, y estaba muy peleada con Ernestina, así que no confundir. Guadalupe era una chica muy joven en ese momento, era alumna mía, y era parte de ese elenco, y cuando estábamos con ese proyecto ahí en marcha y no teníamos dónde, ella dijo, mirá, si a vos te parece, buscamos un lugar y lo armamos, y así empezamos, y de golpe terminamos con el Teatro del Picadero, que era un teatro multifuncional, se llamaba El Picadero como homenaje a los podestades, que no se habló acá, y evocábamos la estructura del circo, porque en realidad la pista del circo, del Picadero, es un invento teatral argentino. En ningún lugar del mundo existía el Picadero como lugar teatral. Y por eso la estructura del teatro evocaba el circo, eran graderías, que eran modulares, eran módulos de butacas que se ponían de distinta manera, y entonces el teatro entre dos personas en 2 horas se hace semicircular, frontal, bifrontal, había muchos escenarios, distintos niveles, bueno. Guadalupe Noble tuvo la generosidad, cuando eso hubo que, bueno, esto es una empresa, hay que oficializarla, escribirla, todo eso, se formó una sociedad responsable limitada, y de golpe yo
yo me encontré firmando un contrato como socio con el 50% de eso, que no era mío. Pero en un momento determinado, se estuvo por reconstruir el Teatro del Picadero, cosa que nunca ocurrió, pero cuando se estaba en esa negociación para el Teatro del Picadero, me ofrecían a mí una manera de reconstruirlo que no me convencía, yo me negué. Guadalupe Noble se había ido ya a Europa y me había dejado a mí los derechos netos del Teatro del Picadero, regaló su parte y se fue a Europa porque no soportaba lo que estaba ocurriendo alrededor de ese hecho. Y me ofrecían a mí reconstruir el Teatro del Picadero en condiciones que para mí no eran aceptables, y dije que no. Y algunos amigos, los mismos que me decían que inaugurar el Teatro del Picadero como lo había hecho yo era un acto suicida, los mismos que me hubiesen dicho no hagas teatro abierto porque es suicida, esos mismos me decían no podés decir que no, es $500,000, no podés decir que no. Y yo decía sí se puede, digo que no, porque el valor del Teatro del Picadero para mí era el proyecto artístico, no ese $1.000.000 que yo nunca había puesto, ni esos $500.000 que yo nunca había puesto, ¿no? Y a mí me pasó una cosa muy rara, porque efectivamente dije no quiero que se reconstruya el Teatro del Picadero en estas condiciones, y me negué. Y yo, en rigor de verdad, me cayó la ficha a mí, era poco, era 6, 7, 8 años, en una extraña sesión de terapia, hablando de no sé qué cosa, me cayó la ficha de que yo efectivamente había dicho no quiero $500.000. Yo para mí siempre he dicho no quiero que se reconstruyan estas condiciones, no quiero perder el proyecto artístico. Dije, para mí siempre fue eso, nunca fue otra cosa. Hace poco que me di cuenta de eso. Yo, aquí está mi hija Eleonora, espero que ella y mis otros hijos sepan disculparme porque no les voy a dejar esa herencia. Espero que se alegren de que haya dicho que no, si no, lo lamento, bueno, pero así son las decisiones. Digo, a ver, y yo insisto, no me parece que eso me frustre de nada, me parece que eso tiene que ver con cómo de golpe uno siente necesidades que lo llevan a uno a tomar decisiones que no tienen que ver con el sentido común. Y yo no sé si se puede hacer teatro si uno tiene sentido común, ¿no? Me parece que es extraño el sentido común en el teatro, ¿no? Y quizá por eso aparece de golpe un investigador y dice esto se llama teatro de la resistencia, y uno dice ¿no? Y sí, debe ser cierto nomás, debe ser así, porque así debe ser nomás, es una tarea de ustedes. La nuestra es hacer, y hacemos como podemos, donde sentimos que tenemos la cabida, donde sentimos que estamos más cómodos, donde sentimos que nos metimos en un molde que tiene que ver con nosotros, con cómo nos movemos, con el aire que necesitamos, con cosas que los que hacemos en general no sabemos definir. Y me parece bárbaro además que no sepamos definir, porque cuando nos ponemos a filosofar nos equivocamos. Somos mejores haciendo que filosofando acerca de lo que hacemos. Por lo menos a mí me pasa eso. Bueno, yo les agradezco que me hayan invitado. Gracias.